Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y Junior Espinosa, como es costumbre, pues siempre a partir de esta hora vamos a darle la bienvenida a los invitados que diariamente desfilan por este espacio. Y en la noche de hoy, señores, nos acompaña una dama politóloga, la señora Esmeralda Mancebo. La verdad que le hemos dado siempre seguimiento a través de las redes sociales, hemos visto su planteamiento. En la noche de hoy, precisamente, queremos hablar con ella sobre cómo anda la situación política en la República Dominicana, cómo ve el futuro inmediato de los partidos políticos, luego de un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana, que nace la Fuerza del Pueblo, y que precisamente el fin de semana pues fueron elegidas las nuevas autoridades del principal partido de oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana, y cuál va a ser el destino de los demás partidos del sistema y del partido de gobierno. Buenas noches, Esmeralda, bienvenida, Cerrando la Noche. Buenas noches, muy agradecida de volver a estar acá en este espacio después de un largo tiempo que ustedes no me invitaban, pero nada, acá estamos. Yo soy abogada de profesión, realmente las ciencias políticas aún las estoy estudiando, soy estudiante de la carrera de ciencias políticas, pero la carrera de la cual me gradué es Derecho. Sí. Esmeralda, de todas formas sé que estás incursionando, estás en este mundo de la política, tratando desde un punto de vista analizar lo que son las fichas que vivimos a diario en el país, y yo sé que han transcurrido y han pasado varios acontecimientos, y nos gustaría que tú nos ayudes a entender, y el público televidente Cerrando la Noche, cómo van los partidos políticos después de estas elecciones donde el PRM surge ganador después de prácticamente 20 años fuera del poder. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las circunstancias que se dieron para que el PRM ganara? ¿Y por qué el PLD pierde las elecciones? Bueno, eso es simple, el PLD pierde las elecciones a raíz de su división. Recordemos que un año antes de las elecciones el PLD marcaba por encima del 50% en la intención de votos. A raíz de la división que se da con la salida del doctor Leonel Fernández Reina, líder de la Fuerza del Pueblo, partido que se forma a raíz de esta división, pues el PLD pierde las elecciones y el PRM tiene la oportunidad pues de convertirse en partido del gobierno, porque la gente vio que esta era la vía más fácil para salir del danilato que se queda en el Partido de la Liberación Dominicana, y que se desviaron sustancialmente de los principios que postulaban como organización política, y que el expresidente Danilo Medina pues quizás en su manera de ver un partido lleno de éxito, ¿no? Él entendía que el éxito pues le iba a seguir acompañando, y entendió que podía pues imponerse en cuanto a las elecciones del país, escogiendo un candidato que no reunía las condiciones necesarias, pero entendía el expresidente Medina que él podía imponerse, como dijo en discurso: yo le prometo a ustedes que yo voy a ganar las elecciones, yo ganaré las elecciones, cuando el candidato ni siquiera era él, sino el señor que él escogió para que fuera como candidato de esa organización política. Y yo entiendo que fueron muchos errores que cometió esa organización, y que le facilitó al PRM, que un año antes estaba en el 35%, 30-35% era que andaba la intención de votos con relación al PRM, pues llegar al poder, porque la gente entendió que había que salir de Danilo Medina porque se emborrachó de poder. Y la candidatura de Gonzalo Castillo era la candidatura de Danilo Medina en un cuerpo ajeno. Y así lo vio gran parte de la población dominicana, y le dio un voto de castigo y de rechazo a Danilo Medina por el comportamiento, un sinnúmero de denuncias de corrupción administrativa que no eran importantes años atrás. Si vemos las encuestas, en República Dominicana el tema de la corrupción te podía ocupar no es que no era importante, pero no estaba en orden de prioridad, como pasó a estar ocupando el 1 y el 2% en cuanto a la preocupación de República Dominicana en cuanto a posicionamiento. Entre el 1 y el 2 y el 3%, cuando tenían las encuestas, se ocupaba el tema corrupción administrativa. Antes estaba entre un 6 y el 7% en posicionamiento de los temas preocupantes. Entonces Danilo Medina
destruyó esa organización política, a pesar de que él entendía que se iba a imponer, y yo particularmente decía que ellos creían que se iban a imponer cuando tenían el voto automatizado. Si en República Dominicana no sucede lo que sucedió el 16 de febrero, que también produjo o aceleró el deterioro de esa organización, con el colapso de las elecciones municipales, pues a través de repetir el fraude del 6 de octubre, porque hay que reiterarlo, el fraude que ellos le cometieron en contra del presidente Fernández, pues ellos pretendían también hacerlo a través de las elecciones nacionales. Y es lamentable que todavía aquí en este país no se haya llamado a la Junta Central Electoral, a pesar del informe que rindió la OEA y con relación a los técnicos de la Junta Central Electoral que tuvieron que ver con el tema de la parte de informática, a decirle a este país qué fue lo que pasó realmente ese 16 de febrero, porque aparte de que se dañó considerablemente la democracia en este país y la imagen de la democracia en este país, ¿cuántos millones de los impuestos de los dominicanos se perdieron ese día? Y quizás eso no sea lo más importante. Tú tienes que dar una explicación al país de lo que sucedió, del dinero que se invirtió y además del daño a la democracia. A la democracia. Yo entiendo que la Junta Central Electoral debió ser llamada para que respondan y que haya claridad sobre lo que pasó ese día y el por qué, según el informe de la OEA, no se tomaron las medidas que se les recomendó a la Junta Central Electoral para proteger al sistema que se implementó. Ese daño que se hizo a la imagen país y a la democracia de este país no puede quedar impune. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué colapsó el sistema? ¿Qué era lo que se estaba pretendiendo hacer? Que era, al entender de Esmeralda, la forma con ese voto automatizado que el Danilato pretendía también en mayo quedarse en el poder, aún sin haber ganado las elecciones, porque ellos estaban ya sabían, como lo hicieron en febrero, cómo perpetuar, cómo hacer un fraude y pretendían quedarse en el poder, y por eso la arrogancia y el manejo del señor Danilo Medina, que creía que lo podía todo, y el pueblo le respondió. Pero ganó, sin embargo, ganó el presidente del partido ahora mismo, Esmeralda. Pudo ganar el domingo y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. De forma a unanimidad. Pero no, eso es distinto, porque eso fue dentro de su organización, que él gana sin que haya otro candidato, pero también perdió su secretario, el que él tenía. No serían tácticas, Esmeralda. A veces pienso que puede ser como él está acostumbrado a traicionar a sus propios grupos, como lo hicieron con la relación a Domingo Contreras, y le hicieron a Roberto Salcedo. Entonces hacen toda una simulación de que te estoy apoyando, pero por detrás apoyo realmente al que me interesa, y así no te lastimo, no de frente, pues no te digo que no te voy a apoyar, sino que lo hago por detrás y digo, bueno, ganó la democracia. También yo entiendo que pudo ser que le hicieran a Rubén Bichara, que siempre soñó con ser secretario general de esa organización, pero Danilo no le podía decir a Bichara, que siempre ha sido una ficha de él, retírate. O quizás prefirió decirle, no, yo estoy contigo, y todo este enfrentamiento que hubo con Charlie y esta carta que envió Charlie diciendo que quería un técnico, ¿no? Todo esto fue parte del teatro y de la simulación para que realmente pudiera salir el que él quería, pero sin enfrentar al otro que siempre ha sido leal a él. Bueno, yo no se ha quedado observando Esmeralda. No, porque él ha pensado todo en el plano de toda esta trama conspirativa. Dirá Junior. Esta trama conspirativa que está Esmeralda exponiendo. Sí, Esmeralda. Y yo pienso que sí, porque hay cosas que no quedaron del todo claras. ¿Sí? Yo creo que hay cosas que no están del todo claras. Todavía hoy día la República Dominicana, tal como tú señalas, no tiene claro si había un fraude montado el 16 de febrero. Todavía no lo tenemos claro. Lo que sí tenemos claro es que la Junta Central Electoral le vendió a esta sociedad que el sistema que habían creado iba a funcionar. Infalible. Se demostró entonces que no era así. Y es lo que ha dicho la OEA. La OEA no ha dicho que hubo un fraude, ni un intento, ¿verdad que no? Sobre la base del informe de la OEA, sí, comparé con el 6 de octubre. Eso es lo que yo digo. Es que también estás afirmando que el doctor Fernández
en octubre 6 le hicieron un fraude. Sí, le hicieron un fraude. Entonces, ¿por qué no sometan a la Junta Central Electoral lo que tengan esa creencia? Lo que yo creo es que el doctor Leonel Fernández cometió algunos errores en ese proceso. Leonel Fernández habló a las 10 de la noche. ¿Y sabe qué estaba pasando en el sur? Se estaba votando hasta las 1 de la mañana. Pero posiblemente las fuerzas del doctor Leonel Fernández entendían que eso le favorecían y no lo denunciaron. Es así, Esmeralda. Busca la presentación. Y ahora, nunca denunció. Y Junior, qué bueno que usted Oye, nunca denunció. En las elecciones generales en el sur, todavía a las 2 y a las 3 de la mañana hubo ese mismo entusiasmo para votar. Óyeme, lo que te estoy diciendo es que una cosa es yo decir, me hicieron fraude, ¿verdad? Otra cosa es demostrarlo, pero todavía yo siento que la fuerza del pueblo sigue con este discurso, pero no ha tomado una sola acción de cara a demandar responsabilidad individual y colectiva de los integrantes de la Junta Central Electoral. Como discurso político, excelente. Ahora, vamos a ver las evidencias que este país necesita, que había venido un poco recuperando la confianza en los procesos electorales, después de la grave crisis del 94. Después de esa grave crisis, aquí no se ha presentado una crisis política como la que en perspectiva se pudo haber manifestado en el país. Entonces, Esmeralda, yo creo la que se pudo haber manifestado precisamente en el gobierno de Danilo Medina, que mandaba. Pero oye, hubo crisis también en la gestión de Roberto Rosario, hubo un momento difícil también. ¿Cuáles fueron las crisis? Cuando Roberto Rosario se enfrentó al embajador estadounidense, porque cuando hubo gente amenazando que aparecieran sus votos y aparecieron, Esmeralda. Darle órdenes a República Dominicana con relación a cómo Esmeralda. Hubo un senador que dio galleta, ¿verdad? Cuando hubo senadores que dio galletas y todo, que aparecieran su voto y aparecieron. Y ofreció galletas y todo. Yo creo que nosotros tenemos mucho todavía por recorrer para lograr la institucionalidad en la República Dominicana. Y lo peor de todo, yo lo digo, es que lamentablemente hoy, y qué bueno que sea así, sectores que estuvieron en el poder, que hicieron muy poca cosa para que eso se logre, están entendiendo que tienen una deuda pendiente con la República Dominicana, Esmeralda. Aportaron muy poco, por el contrario. Hicieron reformas para crear una institucionalidad a su hechura y semejanza. Sí. Sí, lo que pasa es que el ciclo apareció una interrupción. Pero el ciclo era yo vuelvo a seguir con lo mismo que se instauró desde el 2004 hasta el 2016. Porque es que hay un tema. Tienen que demostrarme a mí que efectivamente hay diferencias sustanciales entre PLD verde y negro y el PLD amarillo y morado, Esmeralda. Tienen que demostrarme eso. ¿Usted entiende que antes de 1996 República Dominicana tenía institucionalidad democrática? ¿Usted entiende que la reforma del 2010 fue un traje a la medida? ¿Usted dice que para el Yo Vuelvo no fue producto de un acuerdo donde Miguel Vargas Maldonado con su mayoría entendía que no podían ser los 8 años y nunca más, que luego él votó a favor, porque era algo un principio de la organización política de él, que él decía que esto afectaba ideológicamente su organización política porque iba en contra de los principios de Peña Gómez? Por eso fue que se votó en esa reforma para pasar la reforma del 2010, que usted sabe perfectamente con relación al tema de la reelección presidencial, que se puso en 4 años, no vuelvo, y luego 4 años, porque cuando se establecieron los 8 años y el nunca más, Miguel Vargas se oponía. Y él tenía una cantidad considerable dentro del Congreso de la República para pasar esa reforma. Lo que quiero significarte, Esmeralda, con la reforma constitucional del 2010, sí, ese es se le dio el partido de gobierno. El partido de gobierno implementó una estrategia de control de las instituciones
y yo creo que todo el que vive en República Dominicana lo ha visto. Control de las instituciones. Claro que sí. ¿Y qué teníamos al punto. República Dominicana? Es que no me diga, si lo de antes era malo. Lo del 2010 fue peor. Si lo de antes era malo, cuando llegan gente con valores democráticos, supuestamente, es peor cuando se quiere, en nombre de la democracia, controlar la institucionalidad de un país. Que yo creo que eso es lo que ha sucedido. Sus jueces. ¿Cómo se escogían antes? Sus jueces. Es que, Esmeralda, ¿cuál es la fórmula? Es que el país avanzado, es que el país avanzado. ¿Cuál es la fórmula? Independientemente de lo que pensemos nosotros, ¿cuál es la el país avanzado. ¿Tú sabes lo que pasó en el 2010? Que para controlar el Consejo de la Magistratura metieron al Procurador General de la República. De eso es que estamos hablando. ¿Cómo para controlarlo? Bueno, la única forma. El Procurador General de la República es un funcionario. Pero no es parte, tiene su consejo. Fíjese que una persona fíjese que no persona, es que ustedes, en ese momento el PLD tenía presidente de la República. Democráticamente. ¿Cierto? No estoy hablando que fue antidemocrático, estamos hablando de cómo se todo compone. El poder que tenía se lo dio el pueblo Esmeralda, a través de los votos. Esmeralda. Tenía el presidente de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Procurador de la República, los presidentes de ambas cámaras, el presidente de la Suprema, que también lo elegía el Consejo. O sea, vamos a ver las cosas, yo creo que un poco ampliando el abanico, que de lo que se trata, y yo entiendo que el interés tuyo, el mío, el de Giovanni, que la República Dominicana sencillamente pueda despegar. Y que ese tipo de cosas. La República Dominicana no ha despegado, no ha avanzado. Y que ese tipo de cosas, fíjate la institucionalidad que tenemos, que hoy día hay un proceso abierto, ¿sabe contra quién? Nada más y nada menos que contra una Cámara de Cuentas en pleno. ¿Y está mal? No, eso está muy bien. Lo que está mal es que lo que se haya creado es que los funcionarios de las altas cortes y de instituciones como Cámara de Cuentas sean electos en función de la obediencia política y no en función de su capacidad. A eso es que me estoy refiriendo. Lo que está mal era lo que teníamos antes, que ni siquiera había espacio para poder juzgarlos. Que no teníamos espacio en República Dominicana para juzgar a nuestros funcionarios. Yo creo que en República Dominicana hemos avanzado bastante. Nos falta mucho por avanzar. Y sobre nos todo falta muchísimo que para creamos avanzar, la democracia y para no desarrollarnos, y para no instrumentalizar la democracia. Para alcanzar el desarrollo político necesario que el país requiere. Con relación a la instrumentalización de la democracia que usted plantea, si yo creo reglas de juego que me funcionan a mí y que le funcionan a otros cuando estés, entonces ¿en dónde lo estoy instrumentalizando? Porque no son para mí, soy para que en el momento que por el voto popular yo esté gobernando, pues están ahí esas reglas de juego, están planteadas, pero cuando llegue otro también estarán ahí, pues entonces no son mías. Bueno, eso es lo que aspiramos. Son parte del sistema y de la institucionalidad que debemos ir creando. Eso es lo que aspiramos. Esmeralda, con tu permiso y de los amigos televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa. Señores, conversamos con Esmeralda Mancebo, abogada, politóloga. La verdad que muy interesante la entrevista. Vamos a la pausa. Quédese ahí que volvemos con más contenido. Amigos televidentes, continuamos con Esmeralda Mancebo, abogada, politóloga. La verdad que está muy interesante, Junior. Ya vimos el tema PLD, sus problemas en el gobierno. De una u otra forma se tocó fuerza del pueblo. Pero más allá, porque aquí hay otras instituciones políticas, y el proceso electoral dominicano, yo digo que fue atípico. El 98% de las organizaciones políticas decrecieron con relación a sus resultados en las elecciones pasadas. Y eso parece que a nadie le importa. Yo no he visto ninguno de los partidos siendo autocrítico. Es que ninguno. Recuerde que estaba en medio de una pandemia. Sí, no, pero bien. Eso no es como para yo decir, bueno, eso pasó y ya. Todo eso es culpa de la pandemia. Perdí votos por la pandemia, pero hubo otros que crecieron dentro de la misma pandemia. Poquitos sí, creo que un solo o dos crecieron. ¿Qué ocurrió? ¿Qué lectura debe dar la clase política a esos resultados electorales? Yo te digo una cosa, yo no he visto una evaluación, por ejemplo, del partido Alianza País, que perdió más de 50,000 votos con relación a los resultados del 16.
Igual, yo no podrán, el doctor Leonel Fernández, si tú comparas la cantidad de votos que sacó en el proceso interno del PLD, casi 1 millón de votos, se cae también. Partido Reformista, el Partido Revolucionario PRD también se cae. Tú coges todas las organizaciones políticas y las figuras que tú entendían que tenían que marcar un 7, un 8, un 10% para hacer la diferencia, y no se alcanzaron. Pero no me le dicen solo la culpa a la pandemia. Yo quiero ver autocrítica, análisis objetivo. No tienen que coincidir conmigo los análisis, pero que no se me queden, bueno, hubo una pandemia, fue la división, no, y los otros no sufrieron división. ¿Qué pasó en el país? Bueno, indudablemente, aunque usted no quiera verle, le recuerdo que sí, el tema del miedo de la gente salir del COVID, pues afectó bastante que los ciudadanos fuesen a votar, se movilizaran a votar. Y muchos de esos ciudadanos que votan por esas organizaciones políticas, que es una minoría de esos ciudadanos, pues al parecer fueron de los que se quedaron, igual que el PRM. Si vemos en perspectiva, el PRM tampoco, cuando tú los sacas, pues ya los extrae con relación a la extensión tan alta que hubo de participación de votos, pues sacó como un 26% del padrón electoral que podía, hábil para votar. Cuando lo ves. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia sí afectó el pensamiento por el miedo a que mucha gente se decidiera a movilizar e ir a votar. Y también la polarización que se dio en el país con relación al partido de gobierno en ese momento, que instrumentalizó la pandemia con un tema de recursos, muchos recursos en la calle, y usted y yo hablábamos fuera de cámara con relación a lo que es el clientelismo político y cómo esto influye, lamentablemente, en países como los nuestros, donde existe una situación de desigualdad muy fuerte y de poca, vamos a decir, preparación del ciudadano, que lo han utilizado los diferentes gobiernos para, en cierta medida, poder instrumentalizar el voto, que fue en 1824 que empezó con el tema de las dádivas para ir a votar, y el tema de la logística, como le llaman la gente, que empezó con 25 centavos y una chatica de ron. A raíz de que cuando se va el caudillismo por el tema de la invasión estadounidense, desaparece lo que motivaba a la gente a salir, que iba y votaba por sus caudillos, porque era el que defendía tu parcela, era el que te protegía y tú ibas, ¿no? Desaparece esto con el tema de la invasión estadounidense, y para motivar que la gente fuese a votar, a raíz de que ya podemos librarnos de la intervención estadounidense y tenemos elecciones supuestamente libres, se dan 25 centavos y la chatica de ron, y eso pues con el tiempo pues se ha ido quedando en la cultura dominicana, cosa que realmente nos afecta muchísimo como país y nuestro desarrollo y el desenvolvimiento propio de las elecciones. Entonces, en estas elecciones hubo la poca motivación. La gente entendía que ni le simpatizaba el PRM, ni querían votar por Danilo. Entonces veían pocas posibilidades de otras organizaciones políticas y muchos prefirieron quedarse en sus casas. ¿Por qué? Porque entendían que el camino más viable era el PRM y quizás no les simpatizaba votar por ellos. ¿Y qué papel jugaba entonces Esmeralda, o jugó esa juventud que se movilizó en diferentes partes del país, en parques, frente a la Plaza de la Bandera, de diferentes formas, haciendo cacerolazo? Esa gente, ¿de qué forma influyó en la derrota del PLD y en el triunfo del PRM? Yo creo que muchos de esos jóvenes, a pesar en estas elecciones sí fueron muchos de ellos a votar, incluso se inscribieron para defender el voto, muchos se inscribieron como delegados, participaron en el proceso de elección y jugaron su rol, mayormente en las redes sociales, influyeron muchísimo, crearon muchísima percepción, y empezó un grupo que a mí me gustaría verlo ahora también, interesado por su país, no solamente que veamos el país en función a un proceso electivo, sino que veamos el país siempre, y que los temas que realmente son importantes, que afectan República Dominicana, que esos jóvenes que entiendan que este país es de ellos, que este país, el futuro de este país está en sus manos, también se movilicen y que también protesten y que hagan valer su voz
por la construcción de una sociedad de mayores oportunidades, con más igualdad, y que no haya un color partidario para las protestas. Ellos en su momento sí jugaron un rol fundamental y hubo que escucharlo. Fíjate que esos jóvenes hicieron que aquí se tuviese que dialogar y sentarse en una mesa del diálogo con esos jóvenes, y que partidos que entendían que no había que darle la importancia a grupos sociales tuvieron que hacerlo. Y eso va a seguir, y va a seguir porque los partidos tienen que entender que la sociedad que tenemos hoy día es una sociedad sumamente informada, aunque muchas veces esa información es tan selectiva que tú coges lo que tú quieres y mucha información se convierte también en desinformación, pero es una sociedad en cierta medida más empoderada que la que teníamos hace años atrás por el tema de la conectividad. Ya lo que pasa al instante se sabe, la gente tiene la oportunidad de expresarse, tú tienes las redes sociales, tú no necesitas venir a un programa para que tu voz se escuche, tú desde tu trinchera, ¿no?, puedes hacer valer tus opiniones. Y yo creo que lo bonito de esto es que esos jóvenes, y no tan jóvenes, porque no quiero sectorizar, yo entiendo que la lucha de un país no debe... Muy grande, sí, y no quiero sectorizar, porque muchas veces vemos que los discursos siempre son jóvenes y mujeres. No, la sociedad no es de jóvenes y mujeres y hombres, la sociedad es de todos. Y todos debemos preocuparnos por este país, por nuestra isla, por los problemas que aquejan a República Dominicana, cómo lo vamos a enfrentar, cómo vamos a exigir. Y en la medida que como sociedad nos empoderamos, pues los políticos, los que hacen vida, cuando muchas de esas personas con inquietudes, buenos dominicanos, que también se interesen en participar en las organizaciones políticas para que desde ahí puedan empujar los cambios que realmente esta sociedad requiere. Porque desde ahí podemos construir, no solamente quedarnos criticando desde la acera, sino que también participemos y que incursionemos en la política para que podamos empujar el barco hacia mejor rumbo, porque podemos plantear ideas, podemos decir, crear para que República Dominicana pueda ir por un rumbo mucho más distinto. Entonces, esos jóvenes que estuvieron en la Plaza de la Bandera para mí son un activo importantísimo del país, y que no debe solamente surgir en proceso de electivo, sino que debe ser siempre estar ahí preocupado por su nación. Bueno, pienso que aquí ha habido un proceso interesante, Esmeralda, de activación de la juventud dominicana, que empezó con el 4%, la lucha contra la cementera en los Autices, la lucha a favor de Loma Miranda, la lucha un poquito menos intensa por las reivindicaciones medioambientales de cara a Barrigón, la lucha que vivió la República Dominicana recientemente de cara al tema corrupción. Eso que tú viste y que el país vio en la Plaza de la Bandera es ese proceso de acumulación. La gente, al igual que como se organiza por algún interés, protesta por algo específico. Posiblemente mañana surge una demanda parecida u otra, y tú verás mucha de esa gente y muchos que antes lo criticaban que estarán en la Plaza de la Bandera o en el Parque Independencia. Es el dinamismo social. República Dominicana siempre ha tenido jóvenes interesados en un mejor porvenir, porque recordemos también los jóvenes en los 60. Recordemos cómo nuestra independencia fue forjada por jóvenes. Los que realmente nos dieron lo que hoy tenemos como país fueron muchachitos. Entonces, muchachitos de una manera bien, ¿no? Entonces, nosotros siempre como país hemos tenido una juventud preocupada, aunque lo que más se resalte muchas veces es, lo que se quiera resaltar es que hay poco interés de los sectores juveniles, o que están interesados en otras cosas. Yo creo que aquí hay un sentimiento del país, de la juventud, que mueve por un tema de la edad, ¿no? De esa juventud activa que se mueve. Pero, como les decía, yo creo que esas luchas, y como la de la Plaza de la Bandera, que se convirtió en un símbolo, que quienes lo convertimos en un símbolo, porque yo tengo militancia partidaria, fuimos la gente de la Fuerza del Pueblo que nos fuimos a protestar inmediatamente después del fraude del 6 de octubre, pero bien, importante que se haya convertido en un símbolo como se convierte el Pacto de Independencia, otro monumento al país. Lo importante son las causas, verlas manifestadas, porque aquí hay temas importantes que nosotros tenemos como país que sentarnos a discutir. Y ese tiene un valor agregado.
ahí la gente no se movilizó por una reivindicación de carácter económico, fue por una acción política. Ahí la gente... Eso es Sí. importante resaltarlo. Ahí hubo un interés de la población para salvar, para proteger su país, la democracia, y que en el entendido de que su país estaba amenazado frente a la irresponsabilidad de una Junta Central Electoral que sirvió de títeres a los intereses políticos del momento, que no creo que vuelva a suceder. Si se fijan, si se miran en ese espejo, perdón, las nuevas autoridades, yo no creo, para bien de la democracia, para bien de la democracia, que con lo que sucedió y cómo se manifestó República Dominicana frente a ese hecho, se vuelva a repetir. Objetivamente, en 3-4 minutos, ¿cómo ves la gestión del presidente Luis Abinader? ¿Me dices objetivamente? Bueno, desde tu punto de vista. Punto de vista, porque no vamos a coartar tu punto de vista. No, pero me parece interesante la palabra, objetivamente. Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene muy buenas intenciones referente a hacer un buen gobierno. Le ha tocado gobernar en una situación extremadamente difícil para el mundo, no solamente para República Dominicana, una situación de crisis mundial con una alta tasa de desempleo, pérdidas del pequeño empresario, cierre de establecimientos comerciales, ¿no?, que mueven la economía, caída del turismo. El turismo en República Dominicana no se verá recuperado hasta finales del 23, principio del 24. Todos estos temas que el presidente Abinader ha tenido que venir a enfrentar no son fáciles. Creo que tiene muy buenas intenciones. Todos abogamos porque nosotros podamos salir adelante como país. Hay cosas que debe corregir, hay funcionarios que deben ayudarle a gobernar. Entendemos que en lo que esté mal estaremos criticándole y en lo que esté bien estaremos apoyándole, porque aquí lo importante es el bienestar colectivo de los dominicanos, no el bienestar particular de una organización política para desde esto pretender instrumentalizarlo para querer sacar partido a costa del bienestar del pueblo. Junior, ¿te complació Esmeralda? ¿Fue objetiva? No, Objetiva. su visión. Señores, Y me parece muy interesante. vamos a agradecer a Esmeralda. A Gracias ustedes, por feliz haber de estar estado aquí. con nosotros. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, así es. Señores, conversamos con la abogada, politóloga Esmeralda Mancebo. Esperamos que haya sido de su agrado esta entrevista y nosotros, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.